Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a este primer webinar que denominamos ¿Cómo afecta el COVID-19 a la minería y las energías limpias? ¿Cuáles serían los retos y oportunidades? Mi nombre es Roberto Díaz y soy el gerente general de la empresa InspiraCap. Conjunto con la ONG Remio, estamos organizando una serie de webinars. Este es el primero de ellos. Primero que todo, pedimos disculpas por haber dado tan poco tiempo de aviso. Publicamos solamente el día de ayer, pero los siguientes webinars van a tener más tiempo para ser informados de la fecha de partida y el horario. Así que pedimos disculpas al respecto. Lo primero que quería decir, voy a compartir la pantalla para mostrarles quiénes van a ser nuestros presentadores. Aquí están. Por un lado vamos a tener al doctor Arnoldus van der Hurk, desde España. Tenemos a José Estela Ramírez, desde Perú. Javier Villena Lechuga, desde Chile. Javier Cuñat, desde México. Pero como estamos relacionados a la minería, vamos a partir por un tema de reflexión de seguridad que es lo que nos convoca en este tema, que es justamente el coronavirus. Me gustaría que viera la siguiente imagen, y aquí podemos observar la duración del coronavirus en diferentes tipos de superficies. Mire, si vamos en forma continua, se nos está indicando que debemos lavarnos las manos para poder eliminar el virus, pero sin embargo la permanencia de este virus en las diferentes superficies es impresionante. Aquí el plástico dura 5 días en superficie, este tipo de superficie en plástico. En aluminio, de 2 a 8 horas. ¿Cómo se llama? La parte, ¿cómo se llama? Los guantes quirúrgicos. Los guantes quirúrgicos son 8 horas que está el virus ahí pegado. Por eso es importante que una vez que se utilicen estos guantes, se saquen y se destruyan, ¿no? Se boten, efectivamente. De lo contrario, si se vuelven a reutilizar, vamos a contaminarnos con este virus. En los aceros dura 48 horas de permanencia el virus ahí. En la madera, 4 días. En los vidrios, 4 días. En el papel, 4 a 5 días. Es decir, estamos con esto muy, muy expuestos a contagiarnos. Es por eso que hay que cuidarse, lavarse las manos y tomar todas las precauciones que se nos han indicado en estos últimos días. Importante mencionar que en la minería, cuando se comienzan los turnos o las guardias, como se dice en otro lado, hay siempre una reunión de seguridad. De seguridad e informativa del tema productivo, que fue lo que pasó el día anterior y qué es lo que viene para el día de hoy. Esa reunión son cientos de personas que están en conjunto, están reunidas en una pieza, en una sala en realidad, a distancias muy cortas uno de otro, y es tremendamente importante estar presente ahí para poder recibir las instrucciones y poder ver bien qué es lo que se va a hacer durante el día. Varias empresas ya han reducido el número de personas para reducir el contacto, número de personas asistentes, y han encontrado nuevos sistemas de que esa información que se entrega ahí sea transmitida hacia el resto de la operación. Otras operaciones, lo que han hecho es, las personas que no se requieren en faena, es que estén haciendo teletrabajo a distancia, para minimizar el contacto con las personas y reducir el riesgo de contaminación de este virus. Bueno, esa era la reflexión que queríamos hacer el día de hoy. Como les mencioné, o sea, me había olvidado mencionar, dentro de Zoom, ustedes pueden hacer consultas mediante vía chat. Mediante vía chat, ahí ustedes pueden hacer las consultas. Nosotros al final de las presentaciones vamos a analizar algunas de las preguntas y someter las respuestas por parte de los presentadores. Y también quería mencionar que esto está siendo grabado y esto se le va a hacer llegar a todos los que envían el email, se le va a hacer llegar efectivamente el link donde ustedes van a poder bajar este video. Así es que ahora le doy el pase a Javier Villena para su presentación. Adelante, Javier, muchas gracias.
millones de toneladas de cobre que se producen anualmente están por sobre este costo de producción. Eso nos lleva a nosotros a tener un riesgo importante eh, para enfrentar todos estos contingencias que tenemos internacionalmente. Nuestra producción anual acá en Chile está del orden de los 5,7 millones de toneladas, por lo tanto, el 55% se está viendo afectado hoy con esta situación que estamos viviendo. Eh, También nos estamos viendo afectados con un incremento de los precios de insumos, producto del desabastecimiento que impactará en los costos de producción. Debido al retraso, debido al impacto que hoy día tiene China con esta pandemia, la disminución en su plantas de producción va a llevar a que haya un retardo en la entrega de los suministros, por lo tanto, eso va a generar acá en Chile un impacto en los precios. Nosotros somos un mercado abierto, tenemos una gran cantidad de acuerdos internacionales, somos un país que comercialmente prácticamente no tenemos fronteras, por lo tanto estamos muy expuestos a los problemas que nos pueden afectar producto de los conflictos internacionales que hoy día o problemas internacionales que se produzcan. Eh, Eso por el lado del costo, ¿ya? Hoy día lo que es también en el ámbito de las operaciones, tenemos eh, una merma o vamos a vernos afectados si que llegáramos a tomar la decisión de intervenir la faena minera y no lograr poder subir a ella y parar su producción, en donde 16.000 toneladas de cobre fino dejaríamos de producir diariamente, en promedio. A un precio de $4.684 la tonelada, eso nos lleva a que diariamente tendríamos una pérdida de 75 millones de dólares. Además de las pérdidas que vamos a tener por la replanificación de las operaciones y el rendimiento de cada planta. Rendimiento que se van a ver afectados, producto de los problemas operacionales que podamos tener. Todos los trabajadores no todos los trabajadores pueden realizar teletrabajo, por lo tanto aquí también hay un impacto desde la vertiente de impactar en las operaciones hacia los trabajadores que hoy día están en sus casas, están en un periodo de aislamiento como medida preventiva, y eso lleva a que se les genere un estrés adicional, porque estamos cambiándolos del hábitat normal, de una condición normal, a llevarlos a estar en la casa, a personas que están acostumbrados a un sistema de turno. Yo lo viví, pues, 5 años en un sistema de turno, y llegar a estar en la casa todos los días genera un estrés adicional en lo que es el entorno familiar. Por lo tanto, bueno, como no están todos en el teletrabajo, es importante que las empresas busquen herramientas que permitan mantener conectados a los trabajadores obligados a la faena, con capacitaciones o otro tipo de cosas. En la construcción de los proyectos, hoy día más o menos tenemos casi 84.000 personas que están desmovilizadas en proyectos de la gran minería, ¿ya? Tenemos en Quebrada Blanca que detuvo su proyecto en construcción, en gran parte de él. Este proyecto tenía una dotación de 12.000 personas. Tenemos otros proyectos en la cuarta región, que es un sector de acá de Chile, que también están sin subir para continuar con sus labores de construcción. Entonces, hoy día son 83.000, 84.000 personas que las tenemos desmovilizadas. Esto genera un impacto, va a generar un atraso en lo que son los proyectos de construcción. Este impacto tiene una segunda derivada, que son impactos en compromisos con la autoridad, cartas acá que están asociados a permisología, sistemas de medio ambiente, compromisos de entrega, suministros que vienen de otros países, en donde hay una relación fina, en donde son los tie-in de los proyectos, donde cada
una u otra empresa llega a conectarse para poder ensamblar y poner en su totalidad el proyecto en operación. Por lo tanto, eso va a ser una dificultad que vamos a tenernos que ver enfrentados en este tiempo. Bueno, los campamentos en la minería, si bien es cierto, cumplen todas las normas sanitarias, pero para estos casos de excepción no tienen una preparación. Por lo tanto, es muy consecuente poder desplazar la gente a los lugares donde habita o a ciudades más grandes que entreguen esta garantía. Y las cartas grandes de los proyectos, por supuesto, se van a ver afectados, principalmente con lo que son los tie-in, con lo que son los reajustes, con lo que son los procesos de suministro, y eso va a ser un desafío que vamos a tener que enfrentar desde ya. Y bueno, y hay proyectos operacionales que también están disminuyendo, que están bajando ya su cartera de proyectos, por lo tanto, esto van a impactar porque van derechamente a lo que es aumentar producción. En lo que es el mantenimiento, hoy día nos estamos viendo afectados porque tenemos paradas de plantas suspendidas por faltas de suministro, ¿ya? En donde no tenemos los materiales, no los tenemos para poder hacer las paradas de planta. Esto está afectando a los riesgos de fatiga, fatiga por materiales en la operación de la faena. Entonces aquí entra un papel muy importante y en donde vamos a tener que ser bastante proactivos es lo que es ver el mantenimiento predictivo. Y obviamente los planes de producción anual se van a ajustar a la disponibilidad y a las confiabilidades que presente la planta después que se haga un levantamiento de en qué condiciones se encuentra. Hoy día en varias partes de las faenas mineras están con un testeo diario de cómo están sus operaciones, cosa de poder tener predeterminar las condiciones de operación. Básicamente, cómo está afectando en la energía limpia acá en Chile el coronavirus es el riesgo que coloca en los suministros. Tenemos nosotros alrededor de 1.2 gigas con permiso aprobado para partir los proyectos. Por lo tanto, y China, que es el principal productor de celdas, es que también es el principal ejecutor de proyectos de energía renovable. Por lo tanto, ahí hay una incertidumbre cómo va él a distribuir o a priorizar la entrega, tanto que tiene para los compromisos internos con los desarrolladores en su país, como los compromisos externos que están por tomar o que ya tienen tomado. Entonces hay una incertidumbre que nos podría generar un impacto en los atrasos a los proyectos. También se va a ver afectado los precios del CAPEX, de los proyectos de energía limpia, por aumento de la demanda. Acá hay muchos cortes de suministro de combustible que se podrían ver afectados, y eso va a llevar a que vamos migrando a una dependencia energética y que lo va a dar las fuentes limpias o la energía renovable. Por lo tanto, eso podría generar un aumento en la demanda acá en el país y generar un aumento en el precio, en lo que es el CAPEX. Los retos, bueno, nos queda como reto que a una industria minera más automatizada, acelerando la transición a una minería 4.0. Como reto también es tener una independencia energética en la zona aislada dentro de las faenas mineras, con la finalidad de no afectar la continuidad operacional. Revisar los contratos entre minera y tercero con la finalidad de incorporar cláusulas contractuales que permitan entregar una solución favorable a ambas partes. Acá esto nos va a llevar a poder revisar nuestros contratos y trabajar unidos para ver de qué forma no nos podemos afectar cuando nos vemos enfrentados a una situación de este tipo. Y ahí es donde uno tiene que velar a las voluntades. Mejorar y potenciar una industria local cercana a faenas mineras, es decir, que hoy día cuando tengamos problemas de suministro desde China con algún repuesto, podamos tener capacidades en maestranzas locales, en servicios locales, en mecánica, en ingeniería local, que nos permita dar soporte y poder garantizar una continuidad operacional sin vernos afectados mayormente, y eso genera un impacto social muy favorable también. Entonces, todas estas cosas es un reto a poder revisar.
como también tomar el modelo de NAMI con fondos estabilizados en los precios del cobre, que permite tener ahí un pulmón a lo que es la pequeña y mediana minería, que hoy día ya con estos vaivenes de los precios no se ve tan afectado, y bueno, y puede salir airoso y poder devolver estos precios, estos fondos, cuando el precio logre se estabilice. Bueno, implementar también medidas que busquen los espacios grises dentro de la faena, esto con la finalidad de buscar mejoras en la eficiencia operacional. O sea, yo creo que ese es un reto que tenemos que estar permanentemente subrayándolo y recordándolo, cosa de que el día a día en el trabajo no nos permite, no nos lleve a no visualizar esta planificación estratégica que es tan importante. Y como último tema asociado a un reto, implementar los planes de capacitación y teletrabajo en los trabajadores es importante, que lo tengamos hoy día visualizado, que puede ser una oportunidad y también para disminuir los impactos cuando tengamos estas situaciones que nos vemos hoy día afectados. Las oportunidades, tenemos una linda oportunidad acá en Chile de aprovechar de un recurso energético que nos durará 5.000 millones de años, ¿ya? Y que además entrega energía gratis y además está en el polo minero de Chile y presenta excelentes condiciones de radiación. Eso es algo que tenemos que hoy día aprovecharlo. Aprovechar también la disrupción tecnológica e incorporarle la minería y la energía limpia con la finalidad de disminuir los costos, crear una mano de obra más especializada y soluciones complementarias que permitan exportar conocimiento. Nosotros como país minero, como país desarrollador de energías limpias, hemos creado varias soluciones que hoy día la podemos exportar a otros países que también sean mejoras y les permita disminuir los costos de producción. Incorporar las energías limpias o la energía renovable dentro de la instalación minera es fundamental, el autoconsumo, para una continuidad y una disminución en los costos, es un desafío que tenemos hoy día y en donde vamos a seguir empujando para que se pueda concretar la mayor cantidad de proyectos en lo que es autogeneración. La incorporación de la electromovilidad para el transporte de los productos, insumos y materiales también es importante, es una oportunidad que hoy día se nos está presentando al ver los riesgos que tenemos por posibles costes de suministro y variaciones en los precios de combustible. Y bueno, por último, generar alianzas a largo plazo con proveedores de insumos y servicios en minería que permitan amortiguar el impacto que vamos a tener en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos de nuestro core, que es hoy día acá minería y energía renovable. Eso es mi presentación, así que muchas gracias y bueno, voy a estar atento ahí al chat para poder ir respondiendo a las consultas que vayan surgiendo. Muchas gracias, Javier. Habría que dejar al siguiente expositor, don José Estela. A ver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde Lima, Perú. Aquí les mando un fuerte saludo. Mi nombre es José Estela. Les voy a hablar sobre cómo afecta el coronavirus a la minería peruana y a las energías limpias en estos momentos. Bueno, aquí les pongo un resumen de mi hoja de vida. Quien habla tiene 25 años, de los cuales de experiencia profesional, de los cuales 20 en el sector de generación de energía eléctrica, principalmente renovable, y los últimos 5 a 6 años laborado en minería, como gerente de energía del grupo minero Volcán, actualmente perteneciente al grupo Glencore. Actualmente me desempeño como gerente general de SAMI Energy Consulting y director de Remio para Perú. ¿Cuál es la situación actual del coronavirus en el Perú? El 6 de marzo apareció el paciente cero que llegó proveniente desde Europa.
Una semana después, el 13 de marzo, se declaró emergencia sanitaria al país por 90 días y se establecieron cuarentena a los pasajeros de Europa y de Asia. El domingo pasado, el 15 de marzo, al ver que los infectados empezaron a subir, se decretó emergencia nacional por 15 días y aislamiento social, ¿no? Más conocido como cuarentena, pero en realidad es una quincena, ¿no? Son 15 días. Se cerraron aeropuertos, todos los terrapuertos y centros de trabajo, excepto las actividades esenciales que tienen que ver con alimentación, salud y energía eléctrica, entre algunas otras. Hace 2 días, 18 de marzo del 2020, se decretó lo que conocemos como toque queda, en otras palabras, la prohibición de circular de 8 de la noche a 5 de la mañana. Durante el día se prohíben la circulación de vehículos particulares, la compra de alimentos es a pie en los lugares cercanos a los domicilios, uno por persona. Eh, Como no estuvo incluida en las actividades esenciales a la minería, recién el 18 fue incorporada en el régimen de excepción a las empresas mineras. Y al día de ayer, 19 de marzo, existen 234 infectados y 3 fallecidos. Sobre el mercado mundial de cobre de mina por país, el Perú el año 2019 cerró con 2.400.000 toneladas métricas finas, después de Chile, y junto con Perú, Chile y México representan el 50% de la producción de cobre mundial. Y sin embargo, en los últimos días y semanas, esta producción ha empezado a disminuir. El precio del cobre, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, desde enero empezó a disminuir eh, ya aproximadamente un 25%. Hoy en día la tonelada de cobre está por los $4.600 de tonelada y con una tendencia a la baja. Y esto por una reacción ante la aparición del virus, del coronavirus. El, el Estado peruano le dio este régimen de excepción a la minería de poder seguir operando a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas mineras, con un personal mínimo indispensable y siempre en condiciones óptimas de seguridad y cuidado del medio ambiente. Hay compromisos de las empresas mineras que las impiden de parar, hay compromisos ambientales, compromisos de entrega de agua tratada a las comunidades, a los ríos, y por temas estrictamente de seguridad, hay operaciones críticas que no pueden parar. Entonces, varias empresas mineras importantes en el país han sacado anuncios en los medios. Por ejemplo, Cerro Verde paraliza su producción por 15 días. Ha reducido en 90% el consumo de energía. Actualmente solamente está operando con lo mínimo necesario, con el 10% de electricidad. Prácticamente no está operando. Southern, que es la otra empresa de la gran minería, sí informa que acata el aislamiento en sus campamentos y ha reducido al 78% el consumo eléctrico. Tenemos empresas mineras como Antamina, cuyos trabajadores que permanecían en sus campamentos mineros ya empiezan a retornar a sus viviendas. Todavía estas son cifras al 18 de marzo de hace 2 días, ya empieza a disminuir su consumo eléctrico. Las Bambas también ha informado que desarrolla un plan de desmovilización para sus trabajadores, todavía no ha empezado a reducir la demanda eléctrica. El grupo Buenaventura, por ejemplo, también ha anunciado que implementa medidas para enfrentar este coronavirus, ya está al 50% de consumo eléctrico. El grupo minero Volcán, del que pertenece al grupo Glencore, también informó que mantiene actividades que preserven la integridad de sus instalaciones, ha reducido su consumo al 64%. En este momento, la empresa Anglo American, que tiene en construcción el proyecto Quellaveco, ha anunciado una desmovilización de 10.000 empleados. El contratista, el proyecto está paralizado, solamente se ha quedado un tema de seguridad y un pequeño grupo muy reducido. Este es un proyecto de cobre de $5.000 millones de inversión que está previsto ingrese en marzo del 2022, en 2 años. Y también se ha visto afectado por estas medidas. En general, las empresas mineras en el Perú han tomado una reducción de 30 a 50% de sus faenas normales. Se ha optado por el teletrabajo, es decir, trabajo a distancia de los hogares a la mayoría de su personal administrativo y que no son operativos.
se han suspendido viajes laborales, gerenciales al exterior, al interior del país, en el caso de los operarios. Hay un plan de acción ante casos sospechosos de contagio de este virus. Hay un estricto control de entrada y salida del personal único que puede ingresar, estar en la empresa. Se han cancelado visitas, asesorías, consultorías, proveedores no esenciales a las operaciones críticas. Y por supuesto, existe un control de salud muy estricto al inicio de cada turno en el personal. Ya lo comentaba al inicio Roberto, las charlas de seguridad que normalmente suelen ser masivas, de cientos de personas, o a veces más de 1000 personas, se han tenido que reducir a grupos menores a 100 personas. Se toma más tiempo, pero se evita el mayor contacto de persona a persona. ¿Cómo está ahora el sector eléctrico peruano? El operador de la red nacional peruana, que es el COES, informó que al segundo día de aislamiento se ha visto una reducción del consumo eléctrico en 30% de la red. La red nacional el año pasado, el 2019, cerró con una máxima demanda de 7.100 megavatios. Este consumo, esta demanda está dividido el 50% del consumo regulado, que somos todos los clientes domésticos como nosotros en nuestros hogares, y 50% de clientes libres, en los cuales está incluida la minería. Y para cubrir esta demanda, el año pasado se generó 57% en hidroeléctricas, 38% en térmicas a gas y 5% renovables no convencionales, que es solar y eólica. Para ver cómo ha ido afectando el coronavirus, es decir, las medidas que ha tomado el Estado peruano respecto a la emergencia nacional, hace 7 días, el viernes 13 de marzo, en estas 15 empresas mineras de mayor consumo, tenían una máxima demanda de 2.000 megavatios, según el COES. Y al día 18, es decir, antes de ayer, miércoles 18 de marzo, ya estaban consumiendo ya 1.152 megavatios. En otras palabras, se han reducido prácticamente a la mitad. Prácticamente a la mitad. Ha habido una reducción solamente en estas 15 empresas de 1.000 megavatios. Como vamos a ver ahora en la demanda del país, ha habido otra reducción adicional de otros 1.000 megavatios, que es el resto de mineras de la mediana y pequeña minería, más el resto del sector industrial. En este gráfico quería mostrarles cómo era el 13 de marzo, el viernes pasado, el diagrama de duración de carga del COES de un día, del día 13 de marzo. Es decir, la generación por tecnología para cubrir la demanda. El 75% de la energía renovable. Lo que ven en color azul es las hidroeléctricas convencionales, en celeste claro las hidroeléctricas menores a 20. Lo que ven en amarillo es la energía eólica, el pequeño en blanco es la solar. Y lo que ven en verde arriba es la generación térmica, 25%. La máxima demanda llegó a 7.300 megavatios la semana pasada. ¿Y qué ha pasado esta semana? Apenas unos 5 días después, el 18 de marzo, es decir, antes de ayer, la máxima demanda descendió a 4.800 megavatios, es decir, llegado a unos valores históricos récord, muy por debajo a lo que era, por ejemplo, lo que ha sido el 1 de enero de este año, o los 1 de enero de los últimos 2 años, donde el país paralizaba. Es decir, es como si todos los días fueran 1 de enero. Estamos con una demanda muy, muy, muy baja, de los cuales para cubrir esa demanda el 95% es generado con energía renovable. ¿Qué significa eso? Que digamos, el abastecimiento eléctrico en estos momentos a todo el país es con 95% de energía renovable. Nunca hemos tenido un caso así, diario. Wow. Y hay un pequeño 5% de no renovable. Entonces, eso es un aspecto importante a rescatar, que las energías renovables están cubriendo el suministro eléctrico del país. ¿Qué está pasando con los costos marginales? A la semana pasada, es decir, el mercado de oportunidad donde se hacen las transacciones de compra y venta de energía, el costo marginal, es decir, el costo variable de la última central de generación que cubre la demanda, era de $15 el megavatio hora. Y apenas se dictaron las medidas este domingo de declaratorio de emergencia a partir del lunes, y hoy día estamos viernes, en estos últimos 5 días, el costo marginal se ha venido al piso, a $0.5 el megavatio hora. Es decir, lo que ven ahí en el gráfico, la ciudad de Lima, los puntos morados es el punto más alto en lo que es los rangos de costo marginal. Nunca se ha llegado a unos valores tan al piso, prácticamente al valor de agua, al canon de agua, es decir, las empresas hidroeléctricas que generan y venden a ese valor les cubre para cubrir sus costos, no ganan nada, ¿no? Entonces, ¿qué medidas están tomando las empresas eléctricas en el país? Bueno, los centros de control están operando bajo estrictas medidas de seguridad y salud las 24 horas del día.
existe suspensión de cortes por mantenimiento, es decir, para priorizar el suministro eléctrico. Existe un teletrabajo y comunicación online y virtual. Solo se realizarían trabajos de emergencia si es muy necesario para garantizar la continuidad del servicio. Y existen canales virtuales para atender a los clientes. Se está evaluando diferir los pagos de los usuarios de luz y, por supuesto, otros servicios a 12 meses, para que la gente no salga y, aparte, para preservar la liquidez. Un buen ejemplo, por ejemplo, la empresa de generación Calpa, que ha donado $500,000 para combatir el virus en instrumental médico al Ministerio de Salud, y posiblemente otras empresas imiten estos buenos ejemplos. Bueno, en conclusión, la producción minera peruana se ha contraído un 40%, evidenciado con el menor consumo eléctrico. Los costos marginales de energía se vinieron al piso de 12 a $0.5 megavatio hora, y esto perjudican a algunas empresas generadoras excedentarias de energía, que su excedente de energía lo venden prácticamente a cero, ¿no? La demanda de potencia y energía eléctrica de la red disminuyó a los mínimos históricos por la semiparalización del país, de 7.300 megavatios de demanda a 4.800. Y, por supuesto, las tecnologías renovables no interrumpieron su despacho, ¿no?, a comparación de las otras tecnologías como gas, que casi no están despachando. El teletrabajo y la tecnología de Internet están cobrando suma importancia en estos momentos, y en un futuro cercano van a ser preponderantes. Va a cambiar mucho nuestra forma de vida después que salgamos de esto. Por supuesto, como mensaje de seguridad, actuemos responsablemente, cuidándonos a nosotros mismos y a los nuestros, cuidamos a los demás, ¿no? Bueno, gracias, lo que quería informarles. José, muchas gracias por la presentación. Es realmente impresionante lo que se está mostrando. Quiero recordarle a los participantes que estamos recibiendo preguntas vía chat, así que por favor voy a revisar cuántos hay en estos momentos. Hay varias preguntas interesantes, ahí están. Así que les recuerdo, por favor, que si alguien tienen consultas, las hagan mediante vía chat. Ahora correspondería la presentación de Javier Cuñat desde México. Hola, ¿se me escucha? Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar aquí y realmente con muchas ganas de compartir lo que estamos viendo en el terreno en China con todos vosotros y recibir preguntas después de la presentación. Os vengo a hablar del impacto del COVID-19 en el suministro minero desde China, y lo hago desde mi experiencia. Me encuentro ahora mismo en México, pero tengo una empresa en China y un equipo de compradores que están a pie del cañón, comprando bienes y servicios para la minería a nivel internacional. Yo he vivido en China 12 años, ahora vivo en México, viajo a China frecuentemente. Pero de nuevo, lo que os voy a comentar no solo mi experiencia, sino lo que está haciendo al día de hoy compradores que están hablando con fábricas chinas mientras nosotros hablamos. ¿Por qué China? Bueno, pues China forma un papel o juega un papel crítico en la minería global, ¿no? Como introducción, ya sabéis que China es un país minero, es el mayor productor, aparte de reservas de muchos metales de carbón, como es el oro, aluminio, entre otros muchos. También es el mayor consumidor e importador de muchos metales, como sabéis, muchos de nosotros vivimos de consumo de China, y por supuesto es el mayor exportador de muchas categorías de productos y familias de productos usados en la minería, insumos, equipos móviles, equipos de planta, etcétera. Por tanto, todo lo que pasa en China, especialmente en su cadena de suministro, va a impactar directa o indirectamente en nuestras vidas. El impacto y la situación actual en las fábricas. China ha dado un giro de 180 grados. Hubo un shutdown de las fábricas que empezó el 20 de enero y que se terminó a principio de marzo. Eso evidentemente era un problema de oferta. Ese problema de oferta ya no existe. Es decir, en China se ha vuelto a trabajar. Y el primer mensaje que os quiero transmitir es que las fábricas regresan al trabajo. Es posible que algunas no estén al 100%, pueden estar al 80%, pueden estar al 60%.
dependiendo de qué. Pero su exposición a las zonas más afectadas, como es la provincia de Hubei, provincias limítrofes. Evidentemente, las restricciones de movimiento son mayores, siguen habiendo regulaciones a nivel de cuarentena de 14 días, libertad de movimiento, etcétera. Pero quitando esa exposición a esas zonas geográficas, las fábricas han vuelto al 100%, al 90%. Realmente lo que están viendo es una falta de demanda internacional. Están viendo exactamente lo que mis compañeros habían explicado. Se está consumiendo menos porque digamos que el impacto del virus ahora está en otros. Regreso a las fábricas también cambia en función de las categorías de producto que se fabriquen. Estamos viendo una vuelta más lenta en lo que son equipos y tecnología, equipos móviles de planta, y bien por la complejidad de las operaciones, el talento y el tipo de personal que se necesita, es que para lo que son los insumos a la minería, el regreso está siendo mucho. Y de nuevo, la dependencia o el problema que ellos ven ahora es la demanda internacional, no tanto la demanda local. El ejemplo claro son proveedores a la minería del carbón en China, están trabajando a full capacity, sin ningún problema. ¿Dónde está el problema? Logística internacional. Los problemas de entrega realmente se están debiendo a que hay bottlenecks, hay problemas a nivel de logística. Estoy hablando de transporte por carretera a nivel nacional, puertos a nivel internacional, tren en caso de que haya un delivery por rail, y evidentemente por la parte de aérea. ¿Y esto por qué? Porque las regulaciones están cambiando. Cada día las regulaciones a nivel de cuarentena, todo esto está cambiando cada día y en cada país de forma diferente. Entonces, cuando no nos llegan los productos de China, el problema no es de fábrica. Muy probablemente el problema es que nuestros productos están parados o en algún puerto o en algún trámite aduanero debido a estas nuevas restricciones. El tercer impacto son los retos financieros. Son fábricas que se han parado durante 3 meses. Ya sabéis que la base de suministro en China es muy fragmentada. Para una categoría de producto, para grinding media, podemos encontrar miles y miles de proveedores, algunos grandes, otros pequeños. Es importante saber que muchos de ellos están con problemas de cash flow y además a eso le subes que tienen mayores costos operativos. Es decir, las restricciones que el gobierno está poniendo a nivel fitosanitario, de movimiento de personas, el retraso de la vuelta de los trabajadores a las fábricas, está incrementando los costos operativos. Por lo que es importante entender cuál es la salud financiera de nuestros proveedores. Y finalmente, el principal problema ya no es de oferta, es de demanda. Y estoy hablando de producto de suministro a las operaciones mineras. La gran preocupación es que lo que pasó en China ahora está pasando en otros sitios, eso está afectando a la demanda y los proveedores que dependen del mercado internacional minero, Chile, Perú, Sudáfrica, Australia, realmente tienen mucho miedo de que esta crisis no dure 2 meses como duró en China, sino que dure 6 meses y que los gobiernos extranjeros no sean capaces de solucionar las cosas como los gobiernos asiáticos han podido hacerlo, como en Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, China. Esa es la gran preocupación, están empezando a notarlo ya. Recomendaciones en el corto plazo. Primero, medir la exposición al problema. Es realmente ver los proveedores realmente están produciendo local o internacionalmente y qué impacto está teniendo el COVID en sus operaciones. Muchas veces nuestros proveedores locales para la minería, en Chile es un buen ejemplo, realmente los proveedores vienen de China. Es decir, el impacto de la cadena de suministro es el mismo. Lo que hay que entender es si el problema viene de China o el problema realmente viene de Chile. Transporte interno en Chile, por ejemplo. Nuevo, las fábricas están at full capacity y están realmente esperando que se les comunique cuál es la expectativa de demanda en el corto y medio plazo. Eso es importante, no conocer a tu proveedor, sino al subproveedor. En el caso de China, por ejemplo, hay muchos proveedores que están que realmente después del shutdown no se han vuelto, están full capacity, pero su proveedor de materias primas está en Hubei, que es una zona afectada. Entonces ellos se ven afectados, ¿no? Esa visibilidad es crítica en esos momentos. Solución, hablar con proveedores desde el minuto 1, no solo las fábricas, sino realmente los proveedores, los freight forwarders, los cargo shipping companies, y entender realmente cuáles son los problemas a nivel de logística.
La segunda recomendación es anticipar estos problemas. Y estos problemas vienen primero por la tipología de producto. Hay que priorizar las categorías de producto más críticas para operaciones. Y segundo, por la parte de demanda. Es decir, cualquier cambio en la demanda que vaya a existir hay que comunicar a proveedores, entender eso cómo va a afectar en el corto y en el medio plazo. Revisar los niveles de inventarios también, por supuesto. La tercera recomendación, considerar fuentes alternativas de suministro. Tener un proveedor B, un proveedor C, un proveedor D, esto es algo que siempre hay que hacer, lo que tradicionalmente o históricamente no hemos hecho, ¿no? Por la confianza que nos da trabajar siempre con los mismos proveedores. En mi opinión, en el futuro, ahora os hablaré rápidamente sobre eso, yo creo que las alternativas van a ser proveedores locales. China no va a desaparecer como fábrica del mundo, va a seguir jugando un papel fundamental. Más yo creo va a jugar un papel fundamental, sobre todo en los próximos meses dure la crisis, porque la base de suministro de China está casi intacta. Lo que yo creo que en el largo plazo va a ser más importante es mirar las alternativas a las fuentes de suministro locales, que nos pueden dar una respuesta rápida. Y si son alternativas locales, entender cuál es su vínculo a China. Finalmente, la agilización de la función de compras. La gestión de las crisis, el tiempo es fundamental. Y lo que estamos viendo es que por políticas, procesos y procedimientos de compra, aprobación de órdenes de compra, requerimientos en precualificaciones de proveedores, están haciendo las cosas tarde. Es decir, si un proveedor nos ha fallado, no podemos empezar un proceso de precualificación de un proveedor nuevo de 3 semanas. Necesitamos actuar más rápidamente. Para eso debemos de cambiar nuestra forma de comprar a una forma más ágil y flexible. Este es el problema de demanda. Esto es lo que llaman el efecto látigo en la cadena de suministro para la minería. Y este gráfico explica por qué no tenemos inventario en las mineras. No es porque no hay inventario en fábrica. Realmente es que ellos han recibido la señal de abastecimiento demasiado tarde, o bien porque realmente, si la han recibido a tiempo, están experimentando problemas en el transporte del producto. Importante, se me olvidaba revisar los contratos, si es con un proveedor chino, un proveedor internacional, si el contrato es export, es decir, en fábrica china, en puerto chino, en casa, en Perú, o en Chile, o en México, realmente es un contrato DDP, de delivery a nuestra puerta, porque realmente eso hace la diferencia. Es decir, cómo hayamos negociado la logística internacional del contrato, para definir cómo podemos reaccionar ante la situación actual. Pero bueno, este es el gráfico, ¿no? Las operaciones mineras identifican un cambio en la demanda, informan al proveedor local, el proveedor local informa al proveedor chino, el proveedor chino informa a su proveedor de materias primas en China, y para cuando se empieza el suministro de materias primas es demasiado tarde. Realmente no existe visibilidad a la demanda real. Eso es un problema en este tipo de situaciones. El ejemplo más crítico es el PPE, el Protective Equipment que se necesita para protegernos del COVID. Está llegando realmente por esta situación. No se ha podido predecir la demanda. Cuando se informa tarde y mal. Esto es importante que lo entendamos para cualquier tipo de categoría de producto relacionado con la prevención del COVID y otras en el futuro. Oportunidades, algunas de ellas las han mencionado mis compañeros, pero China va a jugar un papel fundamental en todas ellas. La primera son equipos y servicios de automatización. Podemos prever mayor automatización en las operaciones mineras en el futuro. China tiene tecnología muy avanzada en este área. Hay oportunidades para proveedores locales, porque realmente la tendencia, yo creo que el contenido local de las compras va a ser cada vez mayor. Pero al mismo tiempo, esa tecnología en muchos de los casos está en China. Entonces, ahí la colaboración entre proveedores locales e internacionales en equipos y servicios de automatización de las operaciones mineras va a ser crítica. Segundo, servicios de logística. Hay un problema de logística internacional brutal. Hay un tema de regulación y gubernamental que no se entiende porque todo cambia al día a día, pero el problema fundamental es la falta de visibilidad a lo que está pasando. Muchas veces no sabemos dónde están nuestros productos y si están parados, por qué están parados. Eso está pasando ahora. El problema no está en las fábricas chinas, el problema está en la logística internacional y en el transporte. Entonces, hay muchas veces que no, en este caso no es tanto hablar, sino que es importante ver qué contrato hemos firmado con el proveedor chino, quién tiene la responsabilidad de la logística internacional, y se hable con los freight forwarders y los proveedores de logística internacional, sean los que nos están dando las cosas.
Las fuentes locales de suministro es otra gran oportunidad. Yo creo que la minería va a mirar el mercado local cada vez más. Y esto es una oportunidad. El contenido local siempre ha sido importante en minería, pero yo creo que lo va a ser muchísimo más. No podemos estar pendientes de este tipo de disrupciones en el futuro, al mismo tiempo de que no podemos depender de proveedores que estén 40 días de tiempos de entrega. Eso, China, de nuevo, no va a desaparecer. Lo que estoy diciendo es que soluciones locales van a ser cada vez más importantes, y yo creo que es una gran oportunidad para bueno, el tejido industrial de productos y servicios auxiliares a la minería. Y finalmente, las energías renovables. Sin lugar a duda, lo han mencionado mis compañeros, la situación actual requiere estrategias de compras energéticas que impliquen una mayor confiabilidad en la red. Y ahí el autoconsumo juega un papel fundamental. Y yo creo que la función de compras, las energías renovables, van a ser cada vez más importantes, y como mencionaba Javier, China, como el mayor productor del mundo de placas solares, jugará un papel fundamental de nuevo. Y de nuevo, estas oportunidades que estoy mencionando son sinergéticas. Fuentes locales de suministro relacionadas con energías renovables, fuentes locales de suministro relacionadas con servicios de logística, fuentes locales de suministro relacionadas con los equipos y servicios de automatización. Creo que vamos a un escenario futuro en el que vamos a precisar más tecnología, pero además soluciones locales que nos den flexibilidad de respuesta entre las situaciones como la que estamos viviendo en el COVID-19. Son oportunidades de hoy, oportunidades en el futuro. Otro comentario también como anécdota, y con esto termino. Un ejemplo de flexibilidad de las fábricas chinas y un ejemplo de que están realmente volviendo fuertes a las operaciones es que muchas de ellas están reconvirtiendo sus operaciones a aquellos productos de gran demanda. Productores chinos de químicos para la gran minería están suministrando productos antibacteriales y desinfectantes. Estamos viendo productores textiles que jamás se han metido en trabajo del Protective Equipment, realmente están trabajando fuerte con el diseño del Protective Equipment, trajes de protectores y también de máscaras. Y un largo ejemplo. Son líneas de producción temporales, son muy oportunistas, pero yo os puedo decir, por lo que estoy hablando, que no existe falta de suministro por parte de fábricas chinas de productos, protectores, gafas, máscaras, guantes contra el COVID-19. El problema viene por los requerimientos de importación y logística. Pues desde ese punto de vista, un mensaje de tranquilidad de que China no es que haya desaparecido, sino que ha regresado y ha regresado con fuerza, pero los problemas son más globales y no solo de China. Entonces ahí es donde vamos a tener que prestar más atención. Nada más, muchas gracias y esperando vuestras preguntas. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Ahora le damos el paso al doctor Arnoldus van der Hurk para su presentación. Adelante, por favor. Un segundito. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Muy bien. Proyecta. Ahí sí. Porque trabajo con dos pantallas, por eso pregunta. Bueno, primero repito un poco lo que ha explicado Roberto al principio. Tengo que pedir perdón por ciertos errores que hemos tenido por la velocidad en la cual hemos tenido que realizar este webinar, pero creíamos que era importante realizarlo porque las cosas cambian cada día a día, ¿no? Entonces, y segundo, agradeceros que habéis podido responder tan deprisa y por último, por favor, si os ha interesado, nos gustarían varias cosas, que nos hagáis preguntas, que nos hagáis algún testimonio, que estamos aquí no para hablar nosotros, también para hablar vosotros, para hablar todo el mundo, ¿no? Así pues, voy a empezar con este tema con una frase que siempre me gustó y me encantó y creo que también la ha utilizado mucho Al Gore, ¿no? Es que si quieres ir rápido, ves solo, y si quieres ir lejos, ves acompañado. Estamos viviendo unos momentos y un problema que es rápido,
pero se tiene que solucionar para ir lejos. Y esa es un poco la visión que quería dar a continuación. Simplemente algunas imágenes, para el que no me conozca, yo soy geólogo, he trabajado durante muchos años, primero en petróleo, luego en minería, pero en los últimos, los últimos 15 años trabajé bastante en energías renovables y desde hace 7 años, casi 8 años, he entrado en un sector que es únicamente de energías renovables y minería, donde he dado conferencias, visitas a minas en los 5 continentes. Y bueno, tengo un poco una visión global de lo que es ese impasse entre renovables y minería. No le voy a explicar más cosas sobre el currículum, al final les dejaré unos enlaces, el que quiera, pues puede hacer. Y en el año 2017, con un grupo de amigos, montamos esta cosa, se llama RENIO, que es un observatorio del porqué. Entonces, nosotros creemos que para combatir el calentamiento global, la minería es importante. ¿Y cómo lo hacemos? Y para ello creemos que el uso de las energías limpias es uno de los puntos críticos a realizar, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues lo que llamamos ahora minería climática. Y todo el mundo dirá, ¿qué es minería climática? Pues una minería que se preocupa más por el clima. No es que no se preocupe la minería se preocupa por el clima, pero unas más que menos. Y bajo un eslogan de que se necesitan renovables para hacer minería y se necesita minería para hacer renovables, porque a veces nos olvidamos de que los módulos solares tienen plata o que los molinos eólicos tienen acero y todo eso sale más o menos en gran mayoría de la tierra y hay que extraerla, ¿no? Y también la minería climática para la industria y para los comunicadores de los medios. ¿Por qué? Porque, señores, sin minería no hay renovables. Sin minería no hay baterías. Y sin renovables no hay mitigación. Y si bien hasta ahora hablábamos de la mitigación del cambio climático, a partir de ahora vamos a tener que hablar de la mitigación de las pandemias. Hablaremos más tarde. Aquí, de todas maneras, para que le interese, hay un enlace, como enviaremos esto luego por email, un enlace sobre las actividades que se realizan. Bien. Otra frase de estas motivadoras, de un señor que es conocido por un premio Nobel, pero la gente cree que es por el premio Nobel de relatividad y realmente es por el efecto fotoeléctrico. O sea, gracias al señor Einstein, que dijo que si tuviese solo 1 hora para salvar al mundo, dedicaría 55 minutos a definir bien el problema. Y eso es una cosa que estamos viendo con el COVID. Desde España vamos un poco más, desgraciadamente, más adelantados que ustedes en América y nos damos cuenta que haber planteado mal los problemas están surgiendo a otros problemas y otro tipo de soluciones. En este sentido, podría hablar de lo que pasa en el mundo, podría estarles explicando de cómo el PDAC fue el primero que ha ayudado a desarrollar el COVID en Canadá, o podría hablar qué es lo que está pasando en las minas de Australia, Canadá, Sudáfrica. No se preocupe, la semana que viene se los actualizo, pero hoy quería centrar en una cosa más importante que todo. ¿Qué podemos hacer nosotros, los del sector en general, tanto de minería como de energía limpia? Hay que definir el problema. ¿En qué problema estamos y cómo vamos a atacar ese problema y cómo podemos ayudar a la sociedad para que solucionarlo lo más rápido posible? Y para ello hay que determinar las preguntas que sean correctas. La minería y las energías limpias tenemos, como todo el mundo, la responsabilidad social de actuar como ciudadanos y como profesionales. Algunos de ustedes estarán viendo estas palabras y dirán, bueno, bien, suena un poco político. Dentro de una semana pensarán diferente. Aquí cada día nos damos cuenta, por ejemplo, en España, ya se empezaron a ofrecer desde hace una semana hoteles para ser hospitales. Pregunta, ¿por qué no las minas pueden ser hospitales? Por ejemplo. Y continuemos. Para ello, les necesitamos a ustedes, a todo el mundo. Así pues, ¿por qué la minería y la energía tienen espacio en esta crisis? La minería tiene un tema de responsabilidad social corporativa muy importante que en estos momentos se dará mucho más enfoque. La minería está cerca de las comunidades aisladas en mayor riesgo. Aquí nos ocurre en la que llamamos España despoblada,
están teniendo problemas logísticos, de temas sanitarios, no existen infraestructuras. En los lugares de territorios mineros donde hay minas, sí tienen esas infraestructuras, sí se puede ayudar. No solo hay que pensar en producir cobre o producir oro, hay que también pensar en la comunidad. Los mineros están acostumbrados al aislamiento y su relación con sus familias a distancia. O sea, los mineros sois, los que estáis ahí, expertos en algo que todo el mundo está descubriendo ahora, y es quedarse en casa y no poder ver a sus amigos, no poder ver a su familia. Entonces, ¿cómo puedo llevar una vida de esa manera? Muchos mineros llevan parte de su vida de esa manera. Ahí hay una experiencia explicada. La minería tiene infraestructura de apoyo comunitario, es de capital importancia, especialmente desde el punto de vista logístico. La minería y la energía poseen una cultura de seguridad, una experiencia muy útil a la sociedad actual que está en emergencia. Lo hemos visto cuando hemos empezado el webinar y en muchas de las reuniones que se tienen con los mineros, lo primero que se habla es el tema de seguridad, que alguien explique una experiencia de seguridad para que nos preocupemos cada vez más. Pues esa manera de pensar y de actuar, esos ejemplos que profesionalmente se están haciendo, es algo que la sociedad ahora necesita. Está buscando expertos, pero no solo médicos, expertos en situaciones de emergencia. Las energías renovables, por otro lado, también desarrollan algo que es muy importante, que es la independencia energética ante los desastres. Me acuerdo en Exponor, hace unos meses, el año pasado en Antofagasta, donde veía los desastres que hubo unas inundaciones en Calama en enero. Y no podían llegar a ciertos lugares dentro de la misma mina. Y mi pregunta era, ¿y cómo es que no tienen instalaciones solares allí? Con lo cual ya podían llegar. Entonces, esas son una de las soluciones que sí puede, no solo para la minería, para la sociedad en general, pueden dar las renovables. Esa parte de independencia delante de desastres, en este caso, un desastre sanitario. Entonces, ¿qué podemos hacer por la sociedad? Todos nosotros y ustedes que están escuchando, y sus conocidos, y sus clientes, y sus proveedores, y sus familias. Pues hemos estado pensando que tenemos una miríada de preguntas a responder. Las voy a hacer deprisa porque tampoco no es una cuestión de... Pero para que tengan una idea, aparte de cuál es la situación mundial, que ya hemos hablado antes, qué problemas están surgiendo en los diferentes países, porque la experiencia de Perú puede servir a Chile, la de Chile puede servir a México, la de México, la de aquí. Esa interrelación, aprovechar las conexiones online para poder desarrollar un brainstorming y buscar esas soluciones. ¿Cómo afectará al mercado energético la caída de la producción minera? Ya hemos visto algunos ejemplos ahora en Perú. ¿Cómo las energías limpias pueden dar soporte a estas situaciones de emergencia? ¿Cuáles son las actuaciones en estos diferentes países mineros? ¿Qué medidas de contención pueden proponer las compañías mineras en base a su experiencia o las energéticas? ¿Cuál es la situación de las commodities mineras en la importación, la exportación, lo que hablaba antes ayer Puñal? ¿Cómo afectará esa crisis al mercado de trabajo en estos sectores y países? ¿Cómo afecta en las reuniones diarias previas de faena, como antes hemos hablado? ¿Cómo el COVID-19 puede afectar al aire acondicionado en las minas subterráneas? Imagínense que entre el COVID ahí en la mina subterránea por el aire acondicionado, ¿eso qué significa? Al movimiento de los buses mineros, de ahí, yo me acuerdo subiendo a La Escondida hace unos años, ahí se estaban moviendo miles de personas cada día, en autobuses, todos metidos. Las minas en altura, cuando uno está en altura respira peor. ¿Afectará más el COVID en altura que no menos? A los campamentos mineros que no están separados, esos mineros que tienen que vivir 4 en una pequeña habitación, ¿qué se puede hacer? En la parada de suministros, como los camiones autónomos, por ejemplo, el caso que Javier nos explicaba el otro día, que los únicos que no han parado la producción, al menos a nivel de producción, eran los que tenían camiones autónomos. Entonces, ese minero que le dicen que se tiene que volver a su casa y piensa, cuando vuelvo me voy a encontrar un robot. ¿Qué tengo que hacer? ¿Acelerar el proceso de robotización en la minería? ¿Cómo afecta a los puertos mineros que se están colapsando de materiales? ¿Qué podemos hacer para prepararnos en cuanto se recupere toda esta situación? ¿Qué oportunidades surgen? Porque no todo tiene que ser retos, también hay oportunidades. En ese sentido, nosotros hemos organizado a nivel de clústeres o medida general dónde están los retos. Una parte le damos los hotspots, los puntos calientes, y otros los hotspots, que no por menos calientes no son importantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con extracción. Ahí tenemos un núcleo, la parte extractiva. En ocasiones, depende de la mina, se encuentra la faena,
se encuentra en el mismo lugar que la extracción. En ocasiones no. En ocasiones la concentradora sí, pero la metalurgia está en otro lugar. Entonces es otro punto caliente de problemático. En los puertos mineros de salida de los materiales, en los puertos de entrada de esas commodities en esos países, sean del este o sean en Europa o en Estados Unidos, en los aeropuertos mineros. Para el que no lo sepa, saben que el segundo aeropuerto con más tráfico de Chile es Calama, es un aeropuerto minero. Si están cerrando los aeropuertos aquí en Europa, porque van a cerrar también los de allí, indudablemente. Imagínate que haya habido ya alguien con COVID ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Y indudablemente lo que son oficinas corporativas y otras. Desde el punto de vista de soft, por decir las otras cosas, aparte la sensación dentro del campamento minero, de la sensación del tú a tú del interior, las faenas en casa. Bueno, ahora me quedo en casa, mi mina la tengo en casa y yo ahora ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No quiero estar parado y quiero ser útil. El teletrabajo. Bueno, ¿el teletrabajo qué es? ¿Solo hacer lo de siempre o algo más? La preocupación por mi puesto de trabajo, ¿y ahora qué pasará? La de mía y la de mi familia, porque mi familia me ve aquí cuando antes estaba allí. Las comunidades locales. ¿Qué va a pasar si me cierran la mina? Los trabajadores que vamos a dejar, ¿cómo podemos hablar con los alcaldes? Etc. Y por último, temas de robotización. Hay otros puntos. Simplemente era para ver cómo focalizar y cómo plantear el problema y en qué áreas podemos ayudar. Así pues, hemos planteado unas oportunidades que hemos llamado un programa COVID-1000, que tiene que ver como las exposiciones Expomin, Perumin y todas estas exposiciones, pues COVID-19, en 3 bloques que están basados en un trabajo que realicé ya hace tiempo en otra crisis que ha sido muy mal entendida, que es la crisis del efecto 2000. Decían que si no pasó nada, no nos teníamos que preocupar. No, es que gracias a que nos preocupamos mucho no pasó nada. Ojalá hubiese pasado con el COVID. Entonces, en 3 bloques. Uno que le llamamos COVID-1000 Informa, otro que es el COVID-1000 Asiste y el tercero es el COVID-1000 Soluciona. ¿Y qué significa cada cosa de eso? COVID-1000 Informa. A partir de mañana vamos a empezar un diario, un emailing, sobre las noticias que estarán saliendo del tema minero que puedan ser interesados por países. Ustedes recibirán ya mañana la primera y el que no la quiera recibir, pues sí, que se desuscriba para mantener informados y también a los periodistas y los comunicadores de qué es lo que está ocurriendo. Habrá noticias en castellano y otras en inglés. Por otra parte, también escribiremos y estamos abiertos a ustedes, al que crea interesante o quiere participar, en escribir post, probablemente utilizar Twitter. La semana que viene tenemos otro webinar. Intentaremos que haya uno semanal, veremos cómo van los temas, a lo mejor vamos a tener que tener más que uno. Entrevistas, podcast, gente puntual que nos pueda hablar. Yo aquí he estado viendo amigos, uno que está en Argentina, otro que trabaja en Congo, tal, que nos puedan hablar sobre eso en una entrevista de audio y colgarla para que podamos tener información. Blog. Y esperemos, si ustedes nos hacen preguntas bonitas y con respuestas también bonitas, poder incluso ya empezar la semana que viene entregándoles un ebook sobre una guía de preguntas y respuestas sobre las dudas que hay. En la parte del programa Asiste, lo que queremos es dar un programa a los media partners, a los comunicadores, convertirnos en su soporte, en las noticias que necesiten, porque creemos que es parte de su trabajo y hay que estar allí. Igualmente, las empresas proveedoras que ahora no tienen contacto con las minas porque están cerradas, se están anulando todos los congresos, pues de alguna manera que puedan contactar vía sponsoring, que ya les iremos informando. Luego, un tema que es el plan de estímulo Mi Casa, Mi Mina, que tiene que ver con esto de que yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Bueno, ¿qué haces en tu casa? ¿No? Entonces, ideas que puedan ir, bueno, se puede hacer esto, lo otro, que podamos ayudar, no solo para nosotros mismos. Medidas de seguridad y protección, recomendaciones como la que hizo Roberto al principio. Y por último, temas que ya vamos a la solución. Bueno, y ahora que todo esto, oye, pero vamos a preparar, de hecho ya tenemos algunos cursos preparados, una serie de capacitación online abierta, capacitación para mineras, contratistas, empresas de energía, que también ustedes pueden participar, no solo como asistentes, también como speakers, como oradores, esperemos sus propuestas, y energías limpias y capacitación en minería, que bueno, también Roberto explica un poco después lo que ellos hacen. A todo ello,
La pregunta es, y, bueno, ¿y el ahora qué? Bueno, los materiales explicados hoy se enviarán, si no esta noche, mañana, al menos mañana por la mañana en España, por lo tanto ustedes lo verán cuando se despierten. El diario COVID igual de la pandemia también saldrá mañana. Y hoy les pedimos, por favor, es muy importante que nos pregunten, que compartan. Oye, tú, la semana que viene a hacer tienes que verlo porque esto es un tema interesante, porque tenemos que participar. Es un tema de solidaridad, de verdad. Los que no lo entiendan en este momento lo entenderán en varios días. Aquí las cosas van cambiando hora a hora. Datos. Italia ya tiene más muertos que China. España calculamos que en 5 o 6 días nos podamos situar en la misma situación. No se encuentran. La gente está pidiendo bolsas de plástico de basura y si pueden ser de la basura de los jardines para poder hacer vestidos aislantes contra el coronavirus porque ya no hay. Realmente lo vamos a ver. Entonces, ¿en qué podemos ayudar? Cada uno ayuda en lo que pueda. La semana que viene les responderemos a esas preguntas, las dudas, y podemos editarlas en ese pequeño info que les hemos explicado. Pero bueno, ahora ya tenemos un mapa, muy bien. El mapa está muy bien, pero ¿para dónde vamos? La pregunta es, ¿y a qué nos lleva todo esto? ¿A superar qué y quedarnos como antes qué? Entonces lo que debemos plantear no solo es un mapa y una ruta, sino también lo más importante es una brújula. ¿Dónde está nuestro norte? Y nosotros hemos planteado un norte que esperemos compartir y a lo mejor tengamos que modificar algo, pero creemos que es bastante acertado, que tiene que ver un poco con el origen de Reino Unido. La brújula. Tenemos una serie de pandemias, esta es la que más nos ha afectado, pero hay unas cuantas más. Algunas tienen nombre de pandemias y otras tienen nombre de cambio climático, calentamiento global, de crisis del agua, plásticos, etc. No podemos continuar así. Pues si continuamos así, ¿saben ustedes lo que... Europa ayer aprueba 750.000 millones de euros para solventar un problemita que con muchísimo menos dinero se hubiese solventado. Usando la minería climática, que es esa conjunción entre energías renovables, baterías y minería, creemos que podemos ayudar a mitigar esas pandemias. Y esas pandemias permitirán el desarrollo de esas energías limpias, porque, señores, sin minería no hay renovables ni batería, y tampoco va a haber mitigación de pandemias. Creemos que esa puede ser una buena brújula para nosotros. Así pues, no me enrollo más, con perdón, muchas gracias. Aquí algo de información personal y también grupal. Y ahora, bueno, daré el paso a las preguntas que tengan y bueno, y señores, tengan mucho cuidado, vamos adelante, nos necesitamos entre nosotros y la sociedad nos necesita. Gracias. Muchas gracias. Vamos a revisar algunas de las preguntas que se hicieron en el chat. Y, vamos a ver. Perfecto. Aquí hay una pregunta, dice. No, pero es aquí hay una pregunta. ¿Cómo impactará el COVID a las inversiones en gestión de riesgos, como por ejemplo el monitoreo de los selling downs? ¿Alguno de los expositores podría responder esa? Bien. Claro, la pregunta es, ¿cómo impactará el COVID a las inversiones en gestión de riesgos, como por ejemplo el monitoreo de los selling downs, los relaves? Los relaves. Yo creo que Javier mejor lo pregunte, bueno, ¿quién ha estado más en contacto con relaves? ¿Aló? ¿Está Javier? ¿Javier Villena? Llena. Parece que me escucha. ¿No? Sí. Sí, perdón, había un problema ahí con el corte de la comunicación. La consulta que se está haciendo es cómo impactará el COVID a las inversiones en gestión de riesgo, como por ejemplo el monitoreo de los selling downs, los relaves. Bueno, yo creo que el impacto que va a tener el COVID va a ser transversal en lo que es la gestión del riesgo, que sea, aquí va a haber un antes y un después en cómo se van a gestionar los riesgos, sobre todo en los contratos, en la faena, en cláusulas, en los riesgos operacionales.
van a modificarse seguramente códigos mineros, códigos de operaciones, procedimientos de trabajo y todo eso. Y con respecto a los relaves, ya hay un plan de mitigación que está apalancado por toda una seguidilla de riesgo que tiene el tratamiento de estos relaves y de eventos que hemos tenido acá en Chile. Entonces, yo creo que el COVID, en lo que es los relaves, va a impactar principalmente en los aspectos generales del tratamiento de cualquier relé en general. Porque las cláusulas van a cambiar en todos los aspectos, van a cambiar en todas las áreas y eso va a llevar a que afecte en los temas más estructurales de cómo las mineras administran estas áreas de proceso. Ok, muchas gracias, Javier. Mira, aquí hay otra larga la pregunta. Dice, ¿cuál sería el comportamiento responsables de las empresas mineras en el Perú, especialmente en el corredor minero vial Arequipa-Cusco y Arequipa, teniendo en cuenta que la inmovilización es importante para frenar el avance del virus? Las comunidades campesinas se quejan del paso del transporte pesado de concentrados de mineral. ¿Cuál es su opinión teniendo en cuenta que esta inmovilización tiene un componente psicosocial que puede explotar en cualquier momento, entre otras cosas por el temor de las comunidades a ser contagiadas? Bueno, lo que puedo decir allí es que este tema del corredor de transportes que hay en estas regiones en el sur de la minera, particularmente Las Bambas, Santa Pacay, que transporta mineral para llevarlo a la costa del puerto del sur, de Matarani. Bueno, el proyecto inicialmente contemplaba un mineroducto. Cuando se separan Tapacay de Las Bambas y Las Bambas es comprada por una empresa china, entonces se decide volver a un transporte por camiones hasta cierto punto para trasvasarlo a un tren en una zona que se conoce como Pillones, en las alturas de Arequipa, en un corredor que efectivamente cruza por 2, 3 regiones. Entonces, esto viene desde antes del famoso coronavirus. Se han logrado, entiendo, algunos acuerdos con las comunidades. La empresa está evaluando volver al proyecto de mineroducto, ¿no? A pesar que ahora son 2 empresas, ya no es una, pero se está pensando, evaluando ya hacerlo por el tema social que implica el transporte continuo de camiones, ¿no? Pero en el contexto actual de este virus, en donde hay limitación de transporte de todo tipo de población y se han dado indicaciones de que solamente se emplee o se desarrolle actividades mineras consideradas críticas, entiendo que este flujo de camiones tiene a disminuir. Y también está autorizado, en todo caso, una operación crítica, por lo tanto eso debe ser mucho menor a lo que es una operación normal, ¿no? Este es un tema que entiendo ya lo tienen que resolver la empresa minera en conjunto con las comunidades, ya que hay mucho contenido también político, ¿no? Detrás y por supuesto oportunismo que nunca falta, pero creemos de que el diálogo es la mejor manera de lograr los acuerdos, ¿no? Y este tema que nos está obligando a todos a estar en nuestras casas, a tenernos tensos, de lo que vemos a veces gente que sale a las calles y porque ellos sí salen, nosotros estamos acá, entonces crea mucha tensión y si van a ver algunos camiones que pasan y que van a levantar polvo y ellos están de brazos cruzados sin poder hacer mucho en sus casas, me refiero a trabajar, sí entiendo que crea algo de tensión. Yo creo que nos debe hacer reflexionar de ambos lados que hay actividades críticas que la minería debe mantener,
por transporte no solo de mineral, sino el personal que debe mantenerse en las operaciones. Y también de parte de la empresa minera, ¿no? Ponerse en el lado de la gente, ¿no? Cómo puede contribuir, como bien ha explicado Arnoldus, cómo puede contribuir a que, digamos, frenar este flagelo y ayudar a las poblaciones más afectadas en tema de salud o prevención, ¿no? Yo creo que eso lo podría responder, ¿no? A la pregunta. Muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta para Javier, dice. Javier Cuñat dice, ¿crees que los compradores chinos se preocuparán más de la huella del carbono de sus proveedores mineros? ¿Aprovecharán los chinos de comprar minas y empresas de Occidente debido a la caída de valor por el COVID-19? Sí, gracias. Respecto a lo que es la huella de carbono, yo creo que la preocupación, más que la preocupación, yo creo que es la implementación de esa preocupación o de los compromisos internacionales que ha adquirido China a nivel de huella de carbono, está llegando tarde o no llegando con la fuerza que está llegando en otros países a China. Es decir, hay una parte que realmente es una parte de mercado, pero hay otra parte realmente que es de efectividad. Digamos que los proveedores a la minería en China, la base de suministro está extremadamente fragmentada. ¿No? Cuando compra, digamos, una parte para un equipo móvil, realmente está comprando al proveedor que te vende esa parte y al proveedor del proveedor, el proveedor del proveedor y el proveedor del proveedor. Esa ecuación en Occidente es más simple que en China. Son cadenas de suministro muchísimo más fragmentadas, lo que te complica el cálculo de la huella de carbono. Cuando vas a calcular la huella de carbono de un producto, evidentemente tienes que entender las operaciones de tus proveedores. Y ahí se complica muchísimo para los productores chinos. Hay otro tema, y es el tema de que, en mi opinión o en mi experiencia, no existe esa preocupación. No encuentras a los proveedores chinos que se están enfocando en el mercado local con una intención de reducir su huella de carbono. No es lo mismo que Rio Tinto tenga una oficina de compras en Shanghai, esté comprando a Caterpillar y que sepa que Caterpillar tiene 4 plantas en China y que le solicite disminuir su huella de carbono para seguir trabajando con ellos. Ahí hay una exposición internacional, no solo a Caterpillar como proveedor de equipos internacional con operaciones en China, sino a los proveedores de partes Caterpillar. Que no nos olvidemos que muchas veces estamos comprando tecnología finlandesa o norteamericana fabricada en China, especialmente en equipos móviles, directa o indirectamente. Creemos porque, bueno, no es que creemos, estamos comprando tecnología occidental, pero lo que no entendemos bien como consumidores de productos para la minería, ¿qué hay detrás de ese producto? ¿Cuál es la cadena de suministro que responde al producto que tengo conmigo? Y ahí siempre hay un contenido chino, directo o indirecto, o el proveedor del proveedor, 2 o 3 niveles, ¿no? Desde ese punto de vista, los proveedores en China estén expuestos a la gran minería global, esté presionando a sus proveedores a disminuir huella de carbono, sin lugar a dudas van a hacer esfuerzos para dar esa transparencia de lo que es su huella de carbono organizacional y de producto. Pero en mi experiencia muy poco he visto a nivel de preocupación práctica que existan proveedores cuyo mercado tradicional es el mercado local doméstico. Estamos hablando del mayor productor del mundo de oro, por ejemplo, el mayor productor de carbón del mundo. Es decir, hay un mercado doméstico para productos, para bienes y servicios para la minería en China brutal. Realmente encuentras empresas chinas, productores de maquinaria, que son líderes mundiales a nivel de ingresos, que muchas veces no suministran internacionalmente o suministran muy poco, simplemente por el tamaño, ocurre mucho en carbón, simplemente por el tamaño del mercado doméstico. En ese sentido, su exposición a los compromisos internacionales de China es mucho menor, o a los compromisos que tengan las grandes multinacionales. Pues yo creo que la respuesta es, esa tendencia existe. Yo creo que es una tendencia
nace mucho más de los requerimientos de la gran minería hacia su cadena de suministro, venga de China o no, que de los proveedores chinos para ganar mercado o cuota de mercado para mineras chinas o el mercado local, ¿no? Esa tendencia va a llegar, pero yo creo que es muy lenta y de nuevo, estamos hablando de miles y miles y miles de proveedores. Muy probablemente veamos, coge una categoría de producto, ¿no? Reagents, grinding media, conveyor belts. Realmente tendrás los 2 o 3 proveedores top que tienen una agenda internacional muy importante, realmente están ofreciendo visibilidad a esa huella de carbono, pero es que detrás de ahí tienes probablemente 4 o 5 proveedores y subproveedores que no lo van a hacer. Entonces yo creo que es un proceso lento. Y sí, está ocurriendo, pero que va a depender mucho de la voluntad de las mineras internacionales. Y recordemos que la gran minería internacional no mina en China. Está prohibida la inversión extranjera directa en la extracción de recursos minerales en China. Por eso que hay también muy poca visibilidad que está pasando en ese área. Por eso yo creo que es importante que eso ocurra. De nuevo, nace de las empresas y eso tiene que tener un impacto en su cadena de suministro, incluyendo la parte china. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Y con eso estaríamos terminando el tema de hoy. ¿Perdón? Déjame a mí un momento. A ver, antes de acabar y insistir en lo de las preguntas. Yo no estoy de acuerdo con Javier. Por poner un poco de... Una cosa es ir a comprar a China y otra que China vaya a comprar fuera. Las compañías chinas, como cualquier otra, a la hora de comprar commodities, cualquier excusa que sea para bajar el precio será bueno, como cualquier buen comprador, que en eso son muy buenos. Y la huella de carbono va a ser la perfecta excusa para hacer bajar los precios si no tienes huella de carbono registrada, ¿no? O sea, es diferente a lo que decía Javier, se refería a ir a comprar a China para mis minas. Yo estoy diciendo no, las compañías mineras, las compañías de commodities de China van a comprar commodities fuera. Entonces, cualquier excusa era buena y cada vez más va a ser la excusa del tema de la huella de carbono, ¿no? Simplemente para proponerse eso. Aaron, simplemente para aclarar, estás hablando de compradores de productos chinos que están fuera, estamos hablando de la gran minería, están ejerciendo esa presión sobre el proveedor chino. No, al revés, estoy diciendo que los grandes compradores en Hong Kong de commodities que tienen a China, cualquier excusa que puedan tener para negociar un mejor precio. Seguro, ajá. Entonces, una de las excusas, especialmente porque, por ejemplo, en el mundo de las battery metals, de las baterías, claro, lo que no vas a hacer es comprar productos para hacer baterías de la electromovilidad que luego son más contaminantes que no el resto, Claro. ¿no? Y ahí la huella de carbono cambia absolutamente. En los coches normales, la huella de carbono del ciclo de vida de un coche, un 80% tiene que ver con el diésel que tú quemas, y en el caso de la electromovilidad, el 70% de la huella de carbono es la mina que está produciendo los metales para hacer eso. Entonces, hacia ahí será una presión. Ahora bien, en una empresa alemana como BMW tal lo hará de forma directa porque le conviene así. Yo creo que por la mentalidad china y por mi poco, no tengo tu experiencia, pero mi poca experiencia que tengo con China es que cualquier excusa que les venga bien para negociar a la baja lo van a hacer y ese va a ser una. Claro, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero ahí hay una exposición internacional. Sí. Claro, en el balance sheet y en el profit and loss de esas empresas depende de sus clientes. Si ese cliente está sentado en Hong Kong, en Singapur, en Chile, en Perú, en una comunidad internacional de compradores, yo creo que esa influencia se puede ejercer y eso cambiará. Pero tú imagínate productores que se sienten en China, estén vendiendo, a sus clientes están sentados en China, ¿no? Sí. El 100% de su producción y de sus clientes están en China. Yo creo que influenciar eso es algo más complicado. O sea, estoy realmente completamente de acuerdo contigo, si no me he explicado bien. Sí, lo he explicado bien, pero para poner un poco de... Sí. También para que entiendan. Porque claro, la preocupación, lo voy a explicar, la preocupación después del COVID
a ver quién es el, con perdón la expresión, soy español, a ver quién es el chulo que empieza a chulearse que yo agujereo donde me da la gana y hago lo que me da la gana. Porque muy poco, que aún los hay. Entonces lo que sí va a haber es un control, sobre todo de los organismos de financiación, de tanto de los proyectos de desarrollo como los de comercialización de las commodities, cada vez mucho más presionante, porque los riesgos van a ser mucho mayores. Entonces es por eso que esa nueva minería, que tendrá que ser mucho más sostenible de la que es ahora, Claro. no solo va a pasar con la minería, va a pasar con todo, va a pasar con los hospitales y va a pasar con todo. Y es por ello que en los últimos meses, y sobre todo en los últimos 2 años, empresas como Apple, como Bill Gates, tal cual, están invirtiendo en minería climática, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Y era para entender que dentro de esas, volviendo a lo que estamos hablando, de esas oportunidades que surge después del COVID, es que si hacemos una minería más climática, tenemos futuro. Y el que primero lo hace, primero gana. A eso me refiero. Sí. Será por una cuestión u otra, será de forma directa o indirecta. Pero es que yo quiero acabar dando un poco de una visión de esperanza, pero esperanza realista, no esperanza, sí, seguro que llegará, no, que es real, que nos vamos a dar. Esto no es el 11 de septiembre, no tiene nada que ver. Esto lo va a cambiar todo. Sí, si me permites, un comentario muy rápido. Mis colegas chinos están escandalizados, y yo creo que si conocéis personal chino en vuestros países de origen, os dirán lo mismo, del uso irresponsable que estamos haciendo en Occidente de los equipos protectores. Sí, Están escandalizados que no guardamos las distancias de seguridad, que no llevamos máscara, no llevamos guantes, no hacen más de decir, ven las noticias, ven vídeos en YouTube, y estoy hablando de operaciones mineras que no entienden cómo hay esa gran irresponsabilidad, o bien de empresas y gobiernos que no están realmente forzando las medidas, de las personas que no son conscientes de los riesgos que están asumiendo. Pues en China, si uno no lleva máscara, literalmente no sale de casa. Y si sale de casa y lo ven, realmente lo multan. Ahí, claro, uno dice, bueno, ¿y si no tengo máscaras, qué? Al gobierno chino le da igual. Estás poniendo en riesgo la salud pública. Entonces, simplemente quería transmitir, los chinos han pasado de esto, han salido después de 2 meses. Parte de eso ha sido la disciplina social que han tenido, ¿no? Y bueno, simplemente transmitir eso, que creo que es importante, ¿no? El tomárnoslo en serio. Todas las medidas que podamos tomar son... Perfecto. Muchísimas gracias por este interesante debate y punto de vista diferente. Como indicaba, con esto estaríamos llegando al cierre del primer webinar. Queremos dar las gracias a todos los que han participado. También queríamos mostrar, para cierre, quería compartir una parte que en estos tiempos que hay que educarse a distancia, existen posibilidades también dentro de la empresa que tenemos, que yo manejo. Tenemos cursos, ahí está el www. Tenemos cursos mineros relacionados a la minería, como planificación estratégica del negocio minero, geoestadística avanzada, perforación de tronaduras, minería a cielo abierto, metalurgia para la minería de hoy, sistema de gestión integral bajo norma ISO. También tenemos otro por el lado del tema del coaching y liderazgo, donde está liderazgo, mentoring y coaching, estrategia y liderazgo, comunicación verbal y no verbal, ontología del lenguaje, herramientas de coaching organizacional individual, herramientas de coaching organizacional y liderazgo de equipo. Estos cursos están disponibles en esta página, pueden hacer las consultas, aprovechando todos estos tiempos de distanciamiento para poder seguir aprendiendo mucho más. Con eso cerramos la presentación y nuevamente, Arnoldos. Y no, recordad que la semana que viene, a la misma hora, vamos a hacer un nuevo seminario. Así es, exactamente. Y hay otros más que vamos a mandar justamente la fecha y el horario. Así que muchas gracias a todos los presentadores, realmente se pasaron. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.